Nada debería durar tanto con unos cimientos tan agrietados. ¿Cómo puede un poder seguir avanzando cuando todo lo que lo rodea calcula ya su caída? Ardashir cierra los dedos sobre el mango de su espada. Delante de él, un soldado romano agoniza en el polvo. No es una batalla, es una respuesta. Y Roma, por primera vez, no entiende. Ardashir es rey de Perside. Desmonta, roza con el pie un estandarte romano caído. La tela es pesada, sucia, cubierta de un polvo extranjero. Levanta la cabeza, busca la línea del horizonte. No ve Roma, solo un vacío por colmar. El diagnóstico se impone. El suelo está seco, pedregoso. El aire quema la garganta. Pasadas las 200 palabras, los lugares por fin toman forma. Colinas planas, casi gastadas, fortines derrumbados, caminos medio borrados que las caravanas no han abandonado del todo. El antiguo imperio parto se estira aquí como un cadáver demasiado grande. Sus ciudades reinas, más al oeste, aún aguantan, por costumbre. Pero entre este rey provincial y la frontera romana falta algo, un poder que no tiemble. La anomalía empieza varias décadas antes, hacia el 224. Ardashir no es entonces más que un señor de Perside, teóricamente vasallo de los partos. Sobre el papel, siguen dominando desde el Éufrates hasta los confines de la India. En la práctica, las monedas cuentan otra historia. Varios reyes para un solo imperio, efigies concurrentes, nombres que se solapan. Artaban, Bologeses, otros aún. En los márgenes, ciudades como Hatra o la Caracena acuñan sus propias piezas. El edificio se sostiene, pero por inercia. Es esta fisura la que Ardashir toca con el dedo al mirar este estandarte romano. Dos imperios se enfrentan, pero uno de los dos ya está hueco. Hipótesis A, tranquilizadora. Ardashir simplemente se habría aprovechado del caos parto, antes de volverse, más tarde solamente, hacia Roma. En esta versión, su enfrentamiento con el Imperio Romano no sería más que una consecuencia lógica, tardía. Un capítulo más en una larga rivalidad, nada más. Consolida el poder en Perside, se impone sobre señores vecinos, vence a Artaban IV durante una batalla decisiva en Hormizdagan, toma Ctesifonte y solo después, una vez instalado firmemente el Imperio Sasánida, pensaría seriamente en Roma. Dos tiempos, dos prioridades. Primero el interior, después la frontera. El relato parece limpio. Esta historia salta en pedazos en el momento mismo en que se observa el mapa de las rutas caravaneras que ya bordean Mesopotamia hasta los puestos romanos. Ardashir no vive en un rincón aislado. Perside, Susiana, Kermán son nudos en el gran trayecto de las riquezas entre la India, Asia Central y el Mediterráneo. Sabe que ese flujo de mercancías termina en manos romanas, en Antioquía, en Alejandría, en los mercados donde se intercambia seda por oro. Sabe también que los partos, debilitados, ya no controlan esa circulación como antes. La línea del Éufrates, convertida en frontera de hecho bajo Augusto, ya no es una barrera infranqueable. Roma ya ha cruzado, tomado, retrocedido, retomado. Ctesifonte cayó varias veces bajo Trajano, Lucio Vero, Septimio Severo. El Imperio Romano, él, ha aprendido. Sus legiones saben ahora que más allá de los ríos no hay solo jinetes. Hay un vacío político. En esta segunda hipótesis, más compleja, Ardashir no se contenta con aprovechar las debilidades partas. Lee, como estratega, los límites romanos. En Occidente, Roma sale de guerras civiles, de luchas de sucesión, de campañas agotadoras en Oriente. Septimio Severo tomó y saqueó Ctesifonte, pero Roma no logró transformar esa victoria en dominación duradera sobre toda Mesopotamia. Las provincias de Siria y de la Alta Mesopotamia son sólidas, pero más allá, el control se deshilacha. Ardashir puede entonces jugar en dos tableros. Presentarse como restaurador de un poder iranio centralizado, heredero proclamado de los aqueménidas, sabiendo al mismo tiempo que Roma vacilará antes de lanzarse en una nueva guerra total. Ya no es una simple reacción a la caída de los partos. Es un cálculo frío sobre la relación entre la profundidad de su territorio y el cansancio de un imperio ya estirado sobre 3 continentes. Luego la tercera hipótesis, inquietante, arranca el suelo bajo los pies. Y si, para Ardashir, Roma no fuera el enemigo principal, sino la herramienta. Una amenaza que exhibir para soldar a los nobles iranios detrás de él. Un espantapájaros útil para acallar las dudas, exigir impuestos, justificar la centralización. En este escenario, el enfrentamiento con Roma no sería el objetivo, sino el decorado necesario de otro combate, el que libra contra su propia aristocracia. El desplazamiento es claro. Ese muro, Ardashir lo encuentra mucho antes de cruzarse con enseñas romanas. No es un ejército, es una costumbre. Desde hace siglos, el imperio parto reposa sobre un mosaico de grandes familias.
cada una con sus tierras, sus jinetes, sus alianzas. Soportaron a los arsácidas mientras estos distribuyeran los honores, respetaran los márgenes de poder, dejaran respirar a los reinos vasallos. Cuando la autoridad central se resquebrajó, esas familias no buscaron un nuevo imperio, buscaron más espacio para ellas mismas. Ardashir, en cambio, quiere otra cosa. Sus inscripciones ya lo muestran en una postura diferente. Un rey de reyes que no se contenta con hacer malabares con vasallos, sino que pretende encarnar, él solo, un Irán unificado. Para los clanes que se enriquecieron bajo los partos, ese discurso es una amenaza directa. Saben lo que significa una centralización real, impuestos controlados, levas de tropas impuestas, posibles reformas agrarias, una corte que ya no depende de sus humores. El tiempo se estrecha, el bloqueo viene de ahí. Una sola razón, pero masiva. Nadie, en esta aristocracia quebrada pero aún poderosa, tiene interés en ver nacer un poder que ya no negocie todo. Los reyes partos, incluso debilitados, sabían transigir. Ardashir, él, corta. Elimina a rivales locales en Persis, en Kermán, en Susiana. Cada victoria militar le cuesta un poco más de capital político ante los grandes. Los que se pliegan ante él y conservan sus títulos, lo hacen a menudo más por miedo que por convicción. Sobre el terreno, eso se traduce en un detalle concreto, casi insignificante, pero que corroe. A sus soldados les faltan clavos para reparar las sandalias militares. Durante las largas marchas, las suelas se agrietan, los pies se abren. Los nobles locales, que controlan los talleres, los artesanos, las rutas de aprovisionamiento, no envían todo lo que podrían suministrar. No hay suficiente cuero, no hay suficiente hierro, no hay suficientes bestias de carga. Nada que justifique una revuelta abierta, pero sí lo bastante para frenar, para desgastar a los hombres, para recordar en silencio a Ardashir que, sin ellos, sus ejércitos no cruzarán los ríos. El rey de Persis aprende así a gobernar avanzando con los pies maltrechos, en sentido propio y figurado. Sus tropas ganan batallas, pero pierden fuerzas en cada etapa. En Hormisdagán, contra Artaban IV, la victoria es nítida, casi deslumbrante. El último gran rey parto muere en el campo. La autoridad arsácida se derrumba. Ardashir entra en Ctesifonte, toma el título de rey de reyes de Irán. En los relieves grabados en Naqsh-e-Rostam, se hace representar recibiendo el anillo real de manos de Ahura Mazda. La imagen es clara, ya no un rey entre otros, sino un centro único. Sin embargo, detrás de la piedra triunfal, los mismos aristócratas calculan. Han perdido a un arsácida, encontrado a un sasánida. Pero su lógica no ha cambiado. El aplastamiento de los partos no ha abolido el viejo sistema. Ardashir sabe que necesita algo más que una victoria interna. Necesita un enemigo exterior que no sea solo un nombre en las inscripciones. Los expertos, hoy, parecen coincidir en una cosa. El ascenso de Ardashir coincide con un momento de fragilidad romana relativa en Oriente. Algunos investigadores, sin embargo, matizan esta idea recordando que, incluso debilitada, Roma todavía dispone de guarniciones sólidas, de legiones curtidas, y que Mesopotamia no es un territorio vacío. Pero lo que más los reúne es lo que prefieren no llevar demasiado lejos. La idea de que una clase dirigente, sea parta o sasánida, pueda utilizar conscientemente la amenaza romana para bloquear sus propias disensiones internas. Para Ardashir, la resolución se parece primero a una apoteosis. Piensa erguirse frente a Roma como el igual de un imperio que ya ha afrontado y desgastado a los partos. Se ve heredero directo de los aqueménidas, restaurador de una continuidad perdida, un Irán unificado, capaz de plantar cara al occidente latino como al oriente indio. La toma de Ctesifonte, el aplastamiento de Artaban, su coronación a la cabeza de un nuevo imperio sasánida, parecen confirmar esa imagen. Los relieves, los títulos, las inscripciones construyen un relato donde todo converge hacia él. En ese espejo, Roma aparece como el adversario natural, casi necesario, que viene a dar sentido a su victoria sobre los arsácidas. Lo que descubre al avanzar hacia la frontera es mucho más gris. No encuentra un bloque romano, sino líneas de fortines, guarniciones capaces de retroceder, de esperar, de volver. Roma no necesita ganarlo todo. Debe mantener posiciones, ríos, rutas. Ardashir, en cambio, debe probar sin cesar que puede imponer su autoridad a regiones enteras, a nobles que no han olvidado 5 siglos de margen de maniobra parto. Ahí se derrumba su primera ilusión. No controla un imperio homogéneo lanzado contra Roma. Dirige una suma de lealtades calculadas, de compromisos forzados, de fidelidades compradas. Cuando mira la orilla romana del Éufrates, no ve un duelo, sino un campo de fuerzas. Al oeste, legiones que pueden ser relevadas, reabastecidas, apoyadas por el mar, por Egipto, por Asia Menor. Al este, su propio territorio, donde cada caravana, cada ciudad fortificada, cada templo, puede convertirse en un punto de apoyo o en un punto de fuga. Descubre también otro límite, más íntimo.
Roma no necesita enfrentarlo frontalmente para alcanzarlo. Puede sostener a reyes locales, jugar con los pretendientes, reconocer o rechazar a un soberano armenio, abrir o cerrar ciertas rutas comerciales. El emperador que se sienta en el otro extremo del mundo puede influir, sin moverse, en el peso de las piezas acuñadas en Perside. El enfrentamiento que Ardashir imaginaba como un choque claro, se convierte en una sucesión de gestos indirectos, de señales lentas, de respuestas diferidas. Al final, lo que creía verdadero, que bastaba con abatir a los partos para restaurar una grandeza imperial plena y entera, se revela incompleto. No tiene en sus manos un Irán ilimitado, sino un territorio cercado, tanto por Roma como por sus propias élites. La herencia aqueménida que reivindica no es un retorno, sino una ficción útil. Su imperio nace en posición defensiva, obligado a negociar de forma permanente con un vecino occidental que ya no desaparecerá. La pregunta, brutal, queda suspendida sobre él. ¿Ha fundado realmente un imperio, o solo ha inventado una nueva manera de sostener un asedio a escala de un continente? Cae la noche sobre un campamento silencioso. Las sandalias de los soldados, alineadas cerca del fuego, muestran costuras vastas, agujeros remendados con correas de fortuna. Un estandarte romano, mal lavado, se seca en una cuerda, sus colores desvaídos tornándose de un gris polvoriento. Más lejos, pasa una caravana, sus campanillas ahogadas por el viento, indiferente a las banderas. Bajo la tienda de Ardashir, un mapa de piel se ondula lentamente, los bordes curvándose hacia el interior. El cuero se inmoviliza,